Tradiciones. Apenas era mediodía y la oscuridad ya era absoluta. No había explicación. De pronto la tierra tiembla violentamente, de tal manera que las piedras se parten y las tumbas de los muertos se abren, solas. Los muertos comienzan a cobrar vida y a salir caminando por los senderos hacia el pueblo más cercano. La iglesia de ese pueblo, aunque estaba sola, de pronto una cortina enorme se rasga en línea recta de arriba hacia abajo. Todo esto sin explicación alguna. Espera, no te estoy contando un capítulo de la serie Walking Dead. Tampoco te estoy contando la última película de Halloween producida por Hollywood. No, escucha. Tampoco es una historia de fantasmas, una noche oscura alrededor de una fogata, no. Te estoy contando una historia bíblica que, así como se escucha de aterradora, es la historia más sublime para la raza humana. Hola, ¿qué tal? Soy Noel López y este es el último capítulo de nuestra serie para octubre y noviembre de Tradiciones. Se los recomiendo en todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Noé López Oficial. Denos ahí a la campanita y al botón suscríbete. También denos un like en YouTube y escríbanos, mándenos sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Este es un material lindo, sencillo, cortito, que nos enseña, nos educa y es material de salvación y de esperanza para que tú lo compartas con tus amigos, vecinos. Envíalo a través de tus redes sociales. Es un material precioso para ganar a otros para el cielo. Bien, así como te conté esta historia, tal cual está narrada en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Y dice así, por increíble que te parezca, está ahí. Leamos juntos. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46 dice así: Desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús gritó con voz fuerte diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y he aquí la cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Las tumbas también fueron abiertas, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué vamos a hacer con esta narración? ¿Cómo explicarla? Se han quebrado la cabeza los eruditos y los comentaristas tratando de darle una explicación que se entienda, una explicación lógica, pero no la hay. Lo cierto es que hay más preguntas que respuestas al final de todos los estudios. Y quizá no sepamos o no podamos explicar todo lo que aquí sucede, pero de algo estamos seguros: que alrededor de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo, el poder de Dios fue manifestado en todas las circunstancias. La manifestación del poder de Dios en la naturaleza. Quiero que por un momento imaginemos la escena. Parecía un día cualquiera, pero no era cualquier día. Ese día se jugaba los destinos eternos de las almas inmortales de los hombres. De pronto, la oscuridad penetra a mediodía toda la tierra, inexplicablemente. Después un temblor de tierra violentamente lo sacude. No sabemos la intensidad, no había medición, pero lo cierto es que las piedras se partían, se pulverizaban. Y así las tumbas de los muertos se abrieron. Eran cuevas tapadas por enormes piedras que rodaban, pesaban entre 1, 2 y 3 toneladas. Después, los muertos recobran vida, los seres queridos de aquellos que habitaban en el pueblo. Pero espera, este no es el origen del Día de los Muertos, tradición mexicana. Nada que ver. Aquí había un propósito, era el poder de Dios manifestándose. Eran santos resucitados con el permiso del cielo, con aquel o de aquel que tiene la llave de la vida y de la muerte, Dios mismo.
E iban y se dirigían a la ciudad con un propósito. Ojo, no eran seres muertos resucitados o revividos, mejor dicho. No eran zombies que en busca de carne humana para alimentarse. Eran santos resucitados con el poder de Dios y con una misión para ese pueblo. En efecto, te puedes imaginar a la gente del pueblo. De pronto aparece uno de sus seres queridos enfrente de ellos y no saben qué hacer. Se asustan, algo está sucediendo y ellos no lo entienden. Ha de haber sido una impresión para todos ellos. La Biblia dice que esto tenía un propósito. La Biblia dice que cuando llegan al pueblo aparecen a muchos. La palabra aparecer en el original significa también mostrar, significar, explicar. Este era el propósito. Los muertos fueron resucitados por el poder de Dios y con su permiso volvieron para explicar a los suyos en el pueblo lo que estaba sucediendo. La redención de los seres humanos en una cruz. Cristo Jesús dando su vida por nosotros, llevando el pecado de todos, el pecado de cada uno a través de las generaciones. Y vaya que sí pesa, que hasta la tierra tembló. Ellos iban con ese propósito, el mismo que tú y yo tenemos hoy. En algún momento fuimos muertos vivos, muertos en vida. La Biblia dice que sin Cristo estamos muertos. Cuando rechazamos a Dios como sociedad y como seres humanos, no somos otra cosa que muertos vivientes. Nosotros somos los verdaderos zombies cuando no tenemos a Dios, cuando lo rechazamos, cuando decidimos vivir a nuestra manera y bajo nuestros principios y nuestras leyes. Cuando rechazamos las leyes y decidimos no obedecer a Dios, sino vivir a nuestra manera, entonces somos muertos vivos. Estamos lejos de Dios. La palabra muerte significa separación. Separados de Dios estamos. Como sociedad, cuando justificamos nuestros actos que van en contra de Dios, no somos otra cosa sino muertos vivos. Sin embargo, en esa cruz Jesús estaba pagando el pecado de todos y solo Cristo nos da vida. Igual que a esos muertos que se les concedió volver, a nosotros nos da vida cuando venimos a Él. Cuando decidimos creer en Él, recibirlo, tenerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, Él nos vuelve a la vida. No somos lo que éramos antes, todo cambia. Pues Él dice en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú y yo venimos a Cristo, dejamos de ser muertos vivos y zombies, sino que venimos a una nueva vida en Cristo. Y ahora con una misión, ir a explicar a los demás, a los que siguen en ese estado, lo que ha sucedido. Ellos no entenderán cómo es que cambiamos, cómo es que si antes éramos así, ahora somos acá. No entenderán, les explicaremos, es que éramos muertos. Si antes éramos viciosos, mentirosos, egoístas, es porque estábamos muertos, éramos verdaderos zombies. Pero Cristo nos dio vida y nos transformó. Y aunque no somos perfectos, lo seremos un día. Hoy intentamos vivir lo mejor que podamos para agradar a aquel que nos llamó. Esa era la misión de esos muertos que se levantaban. De esos seres queridos a quienes se les permitió, santos a los que el cielo les dio permiso, ir a explicar lo que estaba sucediendo, porque ahí era inexplicable. Ese velo que se rasgó era lo que separaba a Dios del hombre. Se rasgó para siempre y hoy podemos venir a Cristo. Tú puedes hacerlo. ¿Te das cuenta? Ahora sí es esto, una esperanza gloriosa, la esperanza de la raza humana. Ahora sí es una historia digna de contar alrededor de una fogata. Este es el mensaje salvador. Podrá haber cosas que no entendamos. Podrá haber cosas demasiado oscuras en las que es peligroso involucrarse, como una noche como esta, como de Halloween, la tradición mexicana de adorar a la muerte y todos estos ritos, brujería, hechicería. Pero así como hay poder en eso, hay alguien más poderoso que eso, y es el Señor de la vida y de la muerte, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Él viene a nuestras vidas, todo cambia. Él hace la diferencia. Pareciera que un temblor sucede alrededor. Se rompen las piedras que nos detienen para ser mejores, que nos son obstáculo para vivir bien.
Se abre la tumba y salimos nosotros a la vida. Y ahora tenemos una misión. Por eso es que hacemos estos materiales sencillos, para que los compartas. No son otra cosa que testimonios vivos para aquellos que los necesitan. Comparte estos programas, llévalos a otros, cuéntales la historia en un día como hoy. Diles, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz y resucitó para demostrarnos lo que ese día se estaba manifestando, que Él era el Hijo de Dios. El propósito de un día como ese, por aterrador que parezca, se cumple en un centurión, uno de los soldados que participa en la crucifixión. Al ver que tembló, al ver lo que sucedía alrededor y lo que estaba enfrente de él, el Hijo de Dios padeciendo y dando su vida, entonces el hombre es tocado fuertemente por el Espíritu de Dios y declara al pie de la cruz lo siguiente. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54, dice así: cuando el centurión y los que estaban con él, ojo, también los que estaban con él, vigilando a Jesús, vieron el terremoto y lo que ocurrió, se asombraron y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese es el propósito, ese era el propósito para ese día, el mensaje salvador. Es el propósito para nosotros hoy, cada día. Que tú y yo al pie de la cruz podamos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de nuestras vidas. Quisieras hacerlo hoy tú conmigo. Repite esta oración conmigo y haz que suceda en ti lo mismo que pasó en aquel centurión. Repite conmigo así: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tienes poder. Ven a mi vida ahora. Ven a mi familia, que yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, desde ahora y para siempre. En tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Te felicito si hiciste esta decisión. Te felicito. Vienen cambios grandes a tu vida. Ahora la vida de Dios está en nosotros. Gracias por acompañarnos en un día como hoy. Gracias por acompañarnos en toda la serie. Hoy, 31 de octubre, feliz aniversario también de la Reforma Protestante. El momento en que Martín Lutero nos da un vuelco a la palabra de Dios. 31 de octubre, 504 aniversario. Gracias por acompañarnos. Yo soy Noé López. Nos vemos la próxima.